Qué importante, ¿no? El desarrollo científico de argentinos con mano de obra local, con descubrimientos científicos local que luego seguramente servirá al mundo, ¿no? Tremendo. Y bueno, generalmente somos pioneros en estas cosas, en Sí, el sí, desarrollo. sí. Yo creo que por ahí es porque tenemos carencias en ciertas cosas que agudizamos el ingenio, entonces salen maravillas Exactamente. tremendas en todos los ámbitos. Y esta enfermedad que afecta, como lo explicaban allí, al sector vacuno, ¿no? Que es una de las principales producciones que tiene la Argentina, Claro. el descubrimiento de esta vacuna va a significar una mejora sustancial en la producción. Es para Sí. felicitarlos. Bueno, vamos a hablar de suicidios. Claro, porque el mes de septiembre es el mes de prevención. Claro. Para los suicidios, cosa que por ahí no entendemos bien, ¿no? Hay un montón de aspectos de la decisión de una persona, cuando una persona toma la decisión de suicidarse, un montón de aspectos que nosotros no comprendemos, que no alcanzamos a dimensionar y que obviamente después nos dejan con una serie de culpas y preguntas que nadie puede responder. Y la mejor ayuda que podemos hacer desde los medios de comunicación es hablar de este tema, pero no contar los casos ni cómo se quitaron la vida, sino el contar cómo se puede ayudar a una persona que está atravesando una situación difícil. ¿Cómo se puede prevenir el suicidio? Y la vamos a saludar a la licenciada Laura Díaz, es psicóloga y además integra el equipo del Ministerio de Salud de la provincia del Chaco, que está trabajando intensamente en la prevención justamente del suicidio. Licenciada, muy buenos días. De Informativo Federal, Guillermo y Alejandra la saludan. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Guillermo. Buenos días, Alejandra. Gracias por convocarnos a este espacio para poder conversar de este tema. Bueno, ¿por qué hay que hablar de suicidio? ¿Por qué no hay que ocultar eso? ¿Y de qué forma se puede ayudar a una persona que está atravesando una situación complicada? Bien, es una buena pregunta. En general, siempre se consideró que hablar de suicidio hace que una persona que esté pasando por un momento difícil, pueda tomar la decisión de ejecutar, ¿sí? De quitarse la vida. En realidad esto no es así, esto es un mito socialmente construido y culturalmente construido. Hablar de suicidio implica la posibilidad de generar un espacio de escucha hacia una persona que no la esté pasando bien o que no esté encontrando otro tipo de soluciones a alguna dificultad que se le presente en la vida, que no se sienta con las herramientas para poder enfrentar diferentes situaciones, ¿no? Entonces, hablar de suicidio no es promover un acto suicida, hablar de suicidio es poder empatizar con una persona que no le esté pasando bien, y que pueda contar con nosotros, no solamente con los profesionales, sino con cualquiera de nosotros, como madres, padres, referentes afectivos, docentes, compañeros de colegio, que sepan que tienen en esa otra persona alguien que los puede escuchar. Es muy importante no juzgar, ¿sí?, estas ideas que por ahí pueden aparecer, o situaciones vinculadas a autolesiones y demás. No juzgarlas como un acto de, bueno, ¿por qué lo haces? Poner en cuestión y demás, sino poder poner el cuerpo, escuchar al otro, generar un espacio de empatía y de esa manera sí acompañar la búsqueda o el acceso a un espacio profesional después. Claro. ¿Sí? Pero en general los primeros espacios de contención se dan hacia adentro del grupo de pares, hacia adentro de la familia, hacia adentro de los grupos afectivos. Licenciada, ha habido una campaña que la he visto hace algunos días de posteos de gente, de personas que, por ejemplo, un lunes subían fotos a redes sociales sonriendo, ¿no?, mostrándose muy bien, y al otro día decidían quitarse la vida, ¿no? Una persona que es del entorno, digo, ¿puede detectar que una persona tiene intenciones suicidas? En general sí, cuando uno hace o sostiene entrevistas posteriores, lo que nosotros llamamos técnicamente las estrategias de posvención, ¿sí? Cuando uno trabaja con las familias, con los grupos de referencia, después de un evento de este tipo, empiezan a aparecer situaciones que, a pesar de que muchas veces las redes sociales también, social y culturalmente, nos imponen vender una imagen de alegría, de felicidad, de que todo está bien, de que no pasa nada, porque bueno, nuestra cultura un poco es una cultura del goce, del placer, del sentirnos bien, del no sentir dolor. Entonces es lo que en general una persona intenta transmitir en sus redes sociales.
empiezan a aparecer cambios o situaciones que pudieron haber llamado la atención, cierto retraimiento, pérdida de algunos vínculos sociales, pérdida de interés por actividades que en otro momento eran realizadas como de manera más frecuente. Entonces es importante, sobre todo para las personas convivientes o para las personas de los grupos cercanos, estar atentos a estos pequeños cambios, ¿sí? Sobre todo cuando pensamos en los grupos más vulnerables en relación a esta problemática a nivel mundial, no solo en nuestro país y en nuestra provincia, que son los adolescentes y los jóvenes, ¿sí? El suicidio es una de las primeras causas de muerte en este grupo etario. Entonces, quienes estamos en contacto con adolescentes y jóvenes, seamos en nuestros roles parentales o de docentes, poder estar atentos a estas cuestiones, ¿sí? De pronto, bueno, no sale de su habitación, no se junta más con sus compañeros, dejó de ir a determinada actividad deportiva, ¿sí? Y poder generar estos espacios de confianza y de escucha también en estos aspectos. Nosotros sabemos que tanto padres como docentes vivimos en una exigencia y en una vorágine que muchas veces hace que no tengamos tiempo para poder escuchar, ¿sí? Claro. Pero es importante transmitir de que uno está ahí y que pueden venir y contarnos lo que les pasa, o de pronto decir, bueno, mira, te veo de tal manera, ¿qué pasa? ¿Cómo te sentís? ¿Te está pasando algo? ¿Necesitas que hablemos? Entonces también abrir el diálogo sin decirle, bueno, no sé, mira, te pasas todo el día encerrado y demás, esto que hoy hablaba, ¿no? De prejuzgar este tipo de conductas. Dos consultas, por lo menos de mi parte. ¿Hay una época del año donde haya más suicidios, donde la gente sea más propensa a tomar esta decisión? ¿O es un mito que la época de fin de año, las fiestas de Navidad, son como más propensas al suicidio? Las personas tienen más propensa a llevarlo a cabo. Son más propensas a decidir llevarlo a cabo, perdón. Bien, sí, hay investigaciones que dan cuenta de esos momentos, sobre todo, bueno, en América Latina, en América del Sur, en nuestro país, la época donde la tasa de incidencia de suicidios es un poco más elevada, siempre es en el mes de septiembre, y también después coincidentemente con las fiestas, lo que no quiere decir de que durante el resto del año no pasen estas situaciones, o que, por ejemplo, desde los equipos de salud y de salud mental no nos enfoquemos a trabajar estas problemáticas, a buscar la manera de prevenirlas, porque bueno, todo el año tenemos eventos de este tipo. En relación a eso, desde el Ministerio de Salud Pública se coordina la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio y Abordaje de la Posvención, que es una mesa intersectorial de la cual participa educación, derechos humanos, justicia, seguridad, organizaciones civiles también, y donde se trabaja durante todo el año en relación a estas problemáticas, capacitando. Hoy Guillermo decía algo muy importante antes de presentarme, vinculado al rol de los medios de comunicación, ¿no es cierto? De cómo comunicar, de que cuando hablamos de suicidio es importante transmitir información a las personas, a dónde pueden buscar ayuda, a dónde se pueden comunicar, y no esto de estar contando qué número de suicidio en el año es, cómo lo hizo, mostrando imágenes, porque también hay que entender de que es un acto que vulnera al grupo cercano de la persona que tomó esa decisión. Entonces, a eso iba con mi última pregunta, licenciada. ¿Por qué se cree que hay un efecto contagio después de conocer un suicidio que nos estremece a todos y después como que se dan varios casos seguidos? ¿Esto existe? ¿Es un mito? ¿Es una realidad? ¿Es coincidencia? Eso existe, no lo llamamos efecto contagio, sino que tiene que ver más bien con procesos identificatorios, sobre todo en adolescentes. Nosotros cuando detectamos una situación de suicidio en algún adolescente, rápidamente, sobre todo desde esta mesa que contaba, se coordinan acciones de posvención con todo el grupo de pares, con el grupo de familiares, porque es frecuente, ¿sí?, que en un periodo desde el momento del evento suicida hasta 6 meses posteriores, el grupo más cercano a esa persona esté en situación de vulnerabilidad. No quiere decir de que sí o sí alguien más vaya a suicidarse, pero que sí entran en riesgo, ¿sí? Por estos procesos identificatorios que sobre todo se dan en la adolescencia. Es como más frecuente decir, bueno,
pasó esto, o no encuentro salida, tomo la misma decisión. También aparecen por ahí, y esto mucho fomentado por las redes sociales y los juegos estos en los que ingresan los adolescentes, las cuestiones de pactos suicidas y demás. Entonces ahí sí es importante el trabajo con profesionales para poder detectar estas situaciones de riesgo y evitar, ¿no es cierto?, otros eventos después de uno que se haya consumado. Claro. Licenciada, le voy a hacer una pregunta. Usted me dirá si es recomendable responder o no. ¿Cuáles son por ahí las principales causas de suicidio? Se habla mucho de, bueno, cuando el país atraviesa una situación económica difícil como la que estamos teniendo, cuando las redes sociales influyen demasiado. ¿Hay algún estudio, estadística respecto a esto? Sería como muy irresponsable establecer una sola causa. Ajá. El suicidio, si bien es considerado por la Organización Mundial de la Salud un acto que ya no es privado, sino que es una acción que implica a la salud pública, eso quiere decir del que todos somos parte en cierto punto, son diferentes situaciones, Claro. o sea, depende de la persona y de las herramientas que esa persona tenga para atravesar determinada crisis vital, digamos, ¿sí? Entonces, no es la única salida siempre, pero bueno, a veces se ve aumentado por determinadas situaciones de crisis más sociales, si se quiere, pero no hay como una causa única, eso es como muy subjetivo, muy de cada persona. Muy personal, exacto. Bueno, licenciada, sabemos que están trabajando intensamente desde el Ministerio de Salud de la provincia del Chaco. Se ha lanzado una campaña justamente coincidente con el mes de septiembre, el mes de la prevención del suicidio. Cuéntenos cómo están trabajando y de qué forma se pueden comunicar con ustedes. Bien, sí, durante todo el mes de septiembre se trabaja, como les decía, más intensamente en lo que es prevención del suicidio y promoción de los espacios a donde las personas pueden acudir para consultar, para pedir asesoramiento, para pedir acompañamiento. Muchas veces una persona que está atravesando una situación difícil no quiere ir al psicólogo o al psiquiatra o a un espacio de salud mental, pero sin embargo la persona que está acompañando ese proceso puede estar orientado por un profesional para tener más herramientas para acompañar. En ese sentido se estuvieron haciendo capacitaciones a los medios de comunicación, al personal policial, al personal de salud, de educación, de las UPI, en desarrollo social. Se está trabajando en diversas escuelas con docentes, con estudiantes, entonces hay como un montón de líneas de trabajo que se desplegaron más fuertemente este mes, vinculado a la prevención del suicidio y ya dando pie al mes de octubre, que es el mes de la salud mental. Pero sí me gustaría transmitir 2 líneas telefónicas que están disponibles para la comunidad, que son líneas de guardia remota de salud mental, es decir, son líneas telefónicas, guardias telefónicas atendidas por profesionales de salud mental durante las 24 horas, donde toda la población de la provincia puede escribir un WhatsApp, hacer una llamada perdida o una llamada o un mensaje de texto y un profesional se va a comunicar para ver en qué se lo puede ayudar, cómo se lo puede acompañar y asesorar. Así que si les parece, les paso los números. Bien. La guardia remota diurna, que funciona de 8 de la mañana a 20 horas, el número es 3624-6184-32. Bien. Por otro lado, tenemos una guardia que es nocturna, que funciona de 20 de la noche a 8 de la mañana, que es más específicamente para situaciones de urgencia. Está bien, sí. Donde no se puede esperar al otro día para consultar y preguntar algo. Y el número telefónico es 3624-814825. Perfecto. Y por otro lado, recordar a la población que ante cualquier evento o situación en el que corra riesgo la vida de alguien o aparezcan estas ideas de muerte con mucha persistencia, pueden acudir al servicio de salud más cercano a su domicilio. Si están en Resistencia o en el Gran Resistencia, como en Saspeña, los servicios de salud mental, tanto de Perrando como de 4 de junio, funcionan las 24 horas del día, todos los días del año, con guardia de 24 horas, así que pueden ir directamente ante una situación de esta. Y si se encuentran en una localidad donde no hay profesionales de salud mental, acudan al centro de salud, al hospital de la localidad, que van a poder hacer la articulación con salud mental de ser necesario. ¿Sí? Perfecto, perfecto. Ahí estamos compartiendo desde el inicio de la nota los números para que se puedan comunicar. Licenciada, le agradecemos enormemente por su tiempo, es muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio. Que tengan buen día. Gracias igualmente. Allí pasaba la licenciada Díaz, quien estaba comentando justamente sobre esta problemática, ¿no? Es No, y una qué buen problemática, trabajo hacen. sin dudas. Y cuánta preocupación. Y es cierto, esto de hablar de suicidio, sin hablar del suicidio de alguien, sino de esta posibilidad que, bueno, a algunos se les pasa por la cabeza, poder hablarlo, quitarlo como tabú, y es la manera de ayudar que tenemos nosotros, por lo menos.